ti y Diego. Pues les voy a preguntar si saben qué es la fiebre del oro. ¿Han oído eso, la fiebre del oro? ¿No? Eso es cuando en algunos momentos de la historia ha habido fiebre del oro, cuando se descubre que hay oro en algún lugar y entonces toda la gente pues quiere ir, ¿verdad? Va para allá, se mueve mucha gente para buscar oro. Así fue, por ejemplo, en San Francisco, en California, encontraron oro, entonces toda la gente iba con una fiebre, es decir, le tienen la fiebre del oro. Pero yo quería preguntarles, si ustedes no conocen qué era la fiebre del oro, ¿cómo es que comienza algo así? ¿Cómo puede comenzar un movimiento de mucha gente para buscar oro? Yo creo que primero comienza, pues porque una persona, ¿verdad?, que se encontró un pedacito de oro, ¿no? Digamos en un río, vio que había una piedrita que brillaba, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta que eso era oro, entonces pues eso se nota, se publica y entonces la gente comienza a buscar el oro. Bueno, pues ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy? Porque vamos a hablar hoy de la resurrección de Jesús, la resurrección del Señor Jesús. Y yo creo que cuando Jesús resucitó, dan de cuenta que fue como la primera piedrita de oro, la primera pepita de oro que alguien se encuentra en un río. Es como para comenzar una gran fiebre de resurrección. Cuando Jesús resucitó fue el primero de resucitar. Y todos los que seguimos a Jesús también vamos a resucitar. Entonces se va a dar como una gran fiebre de oro. Y ya se dio la primera piedrecita de oro, ya salió. Esa es Jesús. Y entonces va a comenzar una gran fiebre de oro cuando todos nosotros también vamos a vivir como Jesús vivió. Así como Él resucitó, es el primero. Luego nosotros seguimos siguiendo al Señor que resucitó. Bueno, vamos a hacer oración, ¿sí? ¿Les parece? Alma, Natalie, Diego, vamos a ver. Querido Dios, te amamos y te damos gracias por el Señor Jesús. Gracias por su resurrección y lo que comienza en nuestras vidas. Amén. En este día tengo muchas cosas que agradecer al Señor. Pues le agradezco a Dios que pude participar en la reunión del concilio, la reunión anual del Concilio General de la Alianza Bautista Mundial allá en Turquía. Entonces fue un viaje largo, gracias a Dios estuvo muy bien. La bendición de ver hermanos y hermanas de todas partes del mundo, amigos queridos, y compartir juntos en la fe de Jesucristo. También pues le agradezco a Dios que pude presentar ese trabajo allí en la Comisión de Adoración, un trabajo sobre la adoración en América Latina, y pues también la bendición de haber visto ahí al profesor Samuel Escobar cuando nuestro tiempo de estudiantes. Gracias a Dios pues está muy bien. Vi también a la hermana Nora, ella también presentó un trabajo, y bueno, la gracia de Dios, ¿verdad?, de haber hecho ese viaje tan grande, y el apoyo también de nuestros hermanos y hermanas de Sinaí. También esta semana pues comenzó mi hija en la universidad, hizo su curso de preparación, su curso propedéutico, y ese es un motivo de agradecimiento. Pudo inscribirse, finalmente pudo inscribirse en la universidad, y bueno, le agradecemos al Señor, pedimos y comentamos al Señor su vida en esa etapa universitaria.
Y entonces fíjense que el día de hoy vamos a hablar sobre la resurrección. Hagan de cuenta que son las 7 de la mañana del domingo de resurrección. Que estamos todos vestidos de blanco y que estamos, que todavía no sale el sol y que vamos a hablar acerca de que Cristo resucitó. Este es el texto, bueno, el tema que toca hoy, siguiendo nuestra serie sobre el credo de los apóstoles. Dice, al tercer día resucitó. Uno de los recuerdos más bonitos de este viaje fue haber visitado con el profesor Samuel Escobar y otros compañeros las ruinas de Éfeso, que está ahí muy cerquita de donde fue la reunión de la Alianza. Y bueno, en ese lugar, en Éfeso, ocurrieron muchas cosas en la historia cristiana, pero en el libro de los Hechos hubo un alboroto que por espacio de 2 horas la gente, el pueblo de Éfeso, se juntó en un lugar que se llama el anfiteatro, que todavía existe y lo fuimos a visitar. Es un teatro, ¿verdad?, en donde caben más de 20,000 personas, ¿verdad? Y podemos imaginarnos el alboroto, más de 20,000 personas en el anfiteatro, ahí llenando el teatro, gritando, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, ¿verdad? Porque pues estaban reaccionando los vendedores de estatuitas, los orfebres que vendían estatuitas de Diana, estaban viendo que este asunto del evangelio y de los que predicaban al Dios verdadero les afectaba en su negocio, y estaban los del gremio de fabricantes de estatuitas, pues estaban alborotando a la gente que gritara grandes Diana de los Efesios. La mayoría de la población no sabía de qué se trataba, pero nomás estaban gritando junto con los demás, como dije, por espacio de 2 horas. Y entonces fue interesante ver ahí el lugar, y junto con los otros pastores, que éramos otros 3 y el hermano Samuel, visitar el anfiteatro. Y entonces, como él nos pidió pues que no hacerlo, que subiera todos los escalones, este año ya va a cumplir 80 años, él nos esperó abajo en el escenario y nosotros subimos y estábamos sentados en un lugar arriba, en las gradas, y él, pues le dijimos, ya que estemos allá arriba, nos dice algo para escucharlo, a ver qué tan claro se escucha, ¿verdad?, la acústica del lugar. Y entonces en ese lugar en donde se gritó, ¿verdad?, la multitud pagana gritó grande es Diana de los Efesios por más de 2 horas, el hermano Samuel dijo, Cristo ha resucitado. Y bueno, ahí debimos haberle contestado, verdaderamente, ¿verdad?, ha resucitado, como los domingos de resurrección. Entonces, aunque hoy no es domingo de resurrección, pero vamos a hablar sobre este renglón del credo, al tercer día resucitó. Dice el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 4, que el Señor resucitó al tercer día. Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo anunciado en las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a esas mismas Escrituras. Y en el versículo 14 de este mismo pasaje, y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como la fe que ustedes tienen carece de sentido. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, si Cristo no resucitó. Bueno, recuerdo cuando de estudiante universitario tenía diálogos con compañeros y compañeras, y había una en particular que me preguntaba, ¿y por qué los cristianos insisten tanto en la resurrección de Cristo? ¿Por qué no valorar aspectos valiosos de la vida de Jesús
sus enseñanzas, cómo Jesús se enfrentó a los poderes de su época, decía ella, eso es más importante. Se me hace que cuando los cristianos insisten tanto en la resurrección, opacan, decía ella, opacan otros aspectos de la vida de Jesús muy valiosos. ¿Por qué no simplemente valorar la contribución que Jesús hizo estando en vida y así dejarlo, así nomás? ¿Por qué dicen ustedes, los cristianos, que Jesús tenía que resucitar y que si no resucitó, entonces toda la fe no tiene sentido? Es vana la predicación del Evangelio y es vana la fe. ¿Qué necesidad tenía Cristo de resucitar? Bueno, esas preguntas de aquella amiga en la Facultad de Ciencias me han obligado a reflexionar seriamente sobre el punto de la resurrección, este punto de nuestro credo. ¿En qué sentido esto que confesamos en el credo de los apóstoles es de vital importancia para nuestra vida? ¿Y cómo es que la resurrección de Jesús es lo que le da sentido a todo? ¿Por qué? ¿Y por qué creemos que si Cristo no resucitó, pues todo es vano? Nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, entonces nada tiene sentido. Bueno, tiene que ver con que el mensaje cristiano es único. Hay un carácter único del mensaje cristiano, ¿verdad? Las otras religiones del mundo antiguo también hablaban de resurrección de sus héroes y de sus dioses. Por un lado, observaban los ciclos naturales, ¿verdad? Los ciclos de naturaleza, y veían que después de un invierno volvía a reverdecer la vegetación. Entonces ellos decían, es que está resucitando nuestra divinidad, nuestro Dios, ¿verdad? Los egipcios y los cananeos tenían una religión de ese tipo, ¿verdad? Hablaban de que su Dios descendía a los abismos en el invierno y era atrapado. Por ejemplo, en el caso cananeo le llamaban Baal, y que Baal era encarcelado por un dios oscuro, un dios malo, durante el invierno, y en la primavera, al principio de la primavera, era liberado de esa cárcel por su hermana, y que también era su consorte, Astarte. Y entonces ellos explicaban así cómo en la primavera volvía todo a reverdecer después de haber estado todo bajo el dominio del frío y del invierno. Entonces, según ellos, según los cananeos, según los egipcios antiguos, la resurrección ocurría cada año y era un hecho natural, ¿verdad?, al volver la primavera. Por otro lado, los griegos, con sus mitologías, ¿verdad?, hablaban de que había resurrección de héroes y de semidioses. Pero en el caso de los griegos, las historias de resurrección formaban parte de las aventuras de sus dioses y de sus viajes por los diferentes por los diferentes pisos que tiene el universo, ¿verdad? Los cielos, la tierra y el abismo, y sus distintas esferas. Pero entonces los héroes espirituales griegos habían logrado travesías atrevidas por los terrenos de todo tipo, especialmente por el abismo, los terrenos del Hades, y habían logrado salir. Pero esta resurrección, según los griegos, era asunto de seres espirituales, que estos seres representaban características humanas. Ese es el principal rasgo de la mitología griega en particular, es que los dioses representan características humanas, digamos la perseverancia, la curiosidad, la ambición, la constancia. Y entonces no tiene la mitología griega aspiraciones históricas. O sea, no defiende la mitología griega que Hércules realmente en una fecha dada bajó al Hades. O sea, no tiene ubicación cronológica precisa. Estos dioses y semidioses habían hecho viajes a los abismos y habían logrado salir de ahí, pero sin afectar en absoluto los dominios de la muerte.
sin alterar el orden del cosmos, sin anunciar nada nuevo en la realidad y sin ponerle fecha de cuándo fue que ocurrió esto. En cambio, la creencia cristiana es que un hombre concreto llamado Jesús de Nazaret, no un espíritu, no una característica humana como digamos la perseverancia o la astucia o la constancia, un hombre, no un espíritu, ni la representación de un sueño humano. Un hombre pues de carne y hueso que se ubicó en la historia real de la humanidad y que nos referimos a él por los gobernantes bajo los que padeció, ¿verdad? Padeció bajo el poder de uno que se llamaba Poncio Pilato, ¿verdad? Este hombre de una sola vez y para siempre murió, y este hombre estuvo en los terrenos de la muerte y al tercer día resucitó, no en espíritu sino en cuerpo, y que al hacer esto este hombre le causó un daño irreparable a la muerte, le arrebató para siempre las llaves del abismo y la condenó a su destrucción definitiva, lo cual ocurrirá según nuestra esperanza, y es una esperanza bien fundada. Y que al hacer esto, este hombre Jesús inauguró una nueva página, un nuevo siglo, una nueva era venidera, que es la nueva creación. Como la primera pepita que comienza una fiebre de oro, ¿verdad? La primera pedacito de oro que alguien se encuentra y que comienza todo un gran movimiento social, una fiebre de oro. La resurrección de Jesús es la primera espécimen, es el primer espécimen de la nueva creación. Por eso el mensaje cristiano es diferente. Es diferente por un lado a la religión natural, tipo cananea, tipo egipcia, que simplemente observa los ciclos de la naturaleza y que dice, pues sí, pues vuelve la resurrección en la primavera. Pero es diferente el mensaje cristiano. También es diferente a la mitología griega, porque la mitología griega no tiene fechas, es atemporal y también es simbólica, representa las aspiraciones humanas, los sueños humanos. Y esta mitología también es inofensiva contra las fuerzas de la muerte y no anuncia la venida de nada nuevo, no anuncia el advenimiento de la nueva creación. Así pues, decimos que Jesús al tercer día resucitó. Dios resucitó a Jesús. Y esto también es súper importante, hermanos queridos, porque decimos que el que resucitó no es otro más que el maestro de mansedumbre y humildad. Eso es importante porque la resurrección es toda una afirmación de Jesús, de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús fue, de lo que Jesús vivió. Es decir, al resucitar Dios a Jesús, está diciendo, esa es la vida que vale la pena resucitar, es la vida que vale la pena que viva para siempre. Dios resucitó al que no respondió a sus verdugos con odio, ni a sus captores con violencia. Dios resucitó al que no respondió a sus enjuiciadores con argumentos que lo pudieran salvar y que le hicieran justicia. Resucitó Dios a aquel que fue amigo de los pobres. Resucitó al que enseñaba a no afanarse y a confiar en la provisión del Padre del cielo. Dios resucitó al que decía que la vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Resucitó Dios a aquel que oraba diligentemente y que vivía su devoción a su Padre sin las cadenas de la culpa
que vivía una relación con su Padre que era alegre, que era auténtica, que era libre, que no estaba sometida a los calendarios o a los horarios. Dios resucitó a aquel que cultivaba una confianza plena en su Padre amoroso en el cielo. ¿Se fijan? Dios resucitó a aquel que bendijo a los niños y a las niñas y que los puso como el centro de su reino. Dijo, el reino les pertenece a ellos. Puso a los niños y niñas como los dueños legítimos de su reino de los cielos. Por la importancia que tienen para los niños la alegría, la humildad, el perdón y la esperanza. Por esas características infantiles, Dios los puso como los dueños de su reino. Jesús los puso como los dueños de su reino. Y entonces, a ese resucitó Dios. Por eso es importante la resurrección. No solo porque es un artículo de nuestra fe y de nuestra creencia tradicional, sino porque el que resucitó tenía todas estas características. Es importante por aquel que fue resucitado. Así pues, no debemos poner tanto énfasis en el fenómeno en sí de la resurrección, sino en el sujeto cuya vida fue resucitada. Y claro, la resurrección de este sujeto, Jesús, inauguró la nueva creación. Quiere decir entonces que efectivamente, ¿verdad?, la paciencia, la humildad, estas características de Jesús, la bondad, la confianza en Dios, la amabilidad, la alegría, el perdón, la paz, la justicia, efectivamente son infinitamente más poderosas, más grandes que el oportunismo, la arrogancia, la competencia, ¿cómo se dice? El gandallismo, ¿verdad? La malicia, el individualismo, la crueldad, la insensibilidad, el rencor, la violencia, la venganza y la dureza de corazón. La resurrección de Jesús demuestra que todas esas fuerzas oscuras no tienen futuro. Es al contrario, Dios le da su aprobación al justo, al humilde, al manso, al pacífico, al amable Jesús. Es la reivindicación de aquel que fue reprobado por el mundo. En la cruz reprobaron a Jesús. En la resurrección Dios lo aprobó. Es la evidencia de que las tesis del Sermón del Monte son verdaderas. Es cierto que son bienaventurados los pobres en espíritu. Es cierto que son bienaventurados los que lloran, los mansos. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen y sufren por la causa del Evangelio. La resurrección es la demostración de que es cierto el Sermón del Monte. Y fíjense cómo dice que según las Escrituras el Señor resucitó al tercer día. Vamos a detenernos un poquito para reflexionar en esa frase, al tercer día. Porque al tercer día, es decir, el día que el Señor murió, ese es el primero. Luego pasa un segundo día y al tercer día, ¿ya?, las fuerzas de Dios, el gozo, el amor, la paz, la esperanza, la fe. Ahora que están de moda las alineaciones, ¿verdad?
Hagan cuenta que esta es la alineación de la selección de Dios, ¿no? En la portería, el gozo. En la defensa, la paz, la esperanza y la fe. En la media, la bondad. Y ya se me acabaron, ¿no? Ustedes sigan poniendo toda la alineación de Dios. Al tercer día, estas fuerzas que forman los escuadrones especializados de Dios, activos en el mundo desde la misma creación del universo, fueron enviadas por Dios antes del amanecer del domingo de resurrección para que realizaran una misión de rescate de gran riesgo. Irían por Jesús de Nazaret a una prisión más terrible que cualquier prisión de máxima seguridad, al mismo abismo, y ahí bajarían por él para desatarlo, para romper los candados que lo estaban encadenando y para romper las puertas del abismo, de manera que el abismo y la muerte quedaran deshabilitados y agonizantes para siempre, en espera de su destrucción total y definitiva. Y estas fuerzas de Dios sacaron a Jesús de las fuerzas de la muerte, lo sacaron de la muerte y lo hicieron al tercer día. El texto de 1 Corintios que leímos que afirma que es conforme a las Escrituras, porque en el Salmo 16, versículo 10, ya se decía que Dios no dejaría que su santo quedara en el Seol. No dejarás que tu santo vea corrupción en el Seol. Y me gustaría que fueran conmigo a Oseas, capítulo 6. Está antes del Nuevo Testamento, justo antes de Mateo, por ahí hay unos profetas menores, y de todos los profetas menores este es el más fresa, porque se llama Oseas, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 2, ahí dice que nos resucitará el Señor, expresándolo en términos de la esperanza de todo el pueblo, de todo Israel como colectividad, pero que Jesús se encarnó y concretizó. Nos revivirá después de 2 días. Versículo 2 de Oseas 6. Al cabo de 2 días nos devolverá la vida, al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Eso significa que esta frase, al tercer día, representa una medida de resistencia, una medida de prueba y de confianza en medio de esa prueba. Esta es una fórmula poética acá en el profeta Oseas que Jesús concretizó, encarnó y realizó de verdad. Él vivió esa realidad del tercer día, que después de 2 días Dios lo revivió. Es pues esta medida de resistencia y de confianza. Tenemos una pista de lo que estoy tratando de explicar en la 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Es un texto muy amado que algunos de ustedes lo han abrazado en tiempos de dificultad, porque es la verdad de la palabra de Dios para nuestra fortaleza. Versículo 13 del capítulo 10 de 1 Corintios, que dice así: que ninguna prueba nos ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, les proporcionará también la manera de superarla con éxito. Aleluya, amén. ¿Verdad? Esa palabra preciosa que dice: hay una medida de resistencia, una medida de confianza en medio de la prueba. Es una medida que le vamos a llamar al tercer día. Pero esta medida no es lo mismo en todos. Hay de todas las tallas, hay de todos los tamaños, ¿verdad? No es unitalla. Decimos es al tercer día, pero se adapta según cómo somos cada uno de nosotros, según nuestra constitución,
Para algunos de nosotros el tercer día es más corto, para otros el tercer día es más largo. ¿Sí me explico? El primer día es igual para todos. Es el día de la tragedia, es el día cuando pasa lo que no queremos que pasara, ¿verdad? El primer día ese es el día de la pérdida, el día en que nos destruyen el templo de Jerusalén, ¿verdad? El día en que nos llevan al exilio, es el día en que ocurre la tragedia, el día de la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús es crucificado, es el primer día. El segundo día es el día de la espera, y es ese día en el que estamos, el día del dolor, el día de la paciencia. Y el tercer día es el día de la resurrección. Pero lo importante, hermanos queridos de Sinaí, es notar que ese segundo día, ese día difícil, la mayor parte de las veces no dura 24 horas. Es un día que incluso puede llegar a durar años, tal vez décadas. Pero ese día, en la historia de nuestra salvación por Jesús, Jesús lo vivió como un sábado, o sea, un día de reposo. Para Jesús, el día de la paciencia, el día de la espera, el día del dolor, el día de la cárcel, lo vivió como un sábado, como un día de descanso. Con Jesús aprendemos a vivir nuestra cruz, nuestro dolor, nuestra pena, nuestra prueba, confiados en que al tercer día Dios nos levantará. Tal vez este segundo día dure mucho tiempo, pero es día de reposo. Nos encarga el Señor descansar en Él. Nuestro trabajo es descansar. Y el Señor tiene una gran obra que realizar en nuestra vida y en nuestra iglesia. Dios levantará su nombre y su gloria. Por eso tenemos que aprender a vivir. Sí, ese primer día de la cruz, sí, aprender a vivirlo. Y aprender a vivir este segundo día que puede durar mucho, pero con la confianza de que al tercer día Dios nos levantará. Pues vamos a vivir este descanso que nos da el Señor en la confianza en nuestro Padre Celestial, que al tercer día nos resucitará, a nosotros también. Amén.